El informe que nadie te dio. El Pentágono ha simulado una guerra en suelo estadounidense cientos de veces. Han hecho los cálculos para cada ciudad principal. ¿Qué red eléctrica colapsa primero? ¿Qué autopista se convierte en una trampa mortal en 45 minutos? ¿Qué barrios son evacuados? ¿Y cuáles son descartados silenciosamente como pérdidas aceptables? Tienen un plan, tienen búnkeres, tienen listas de prioridades. Tu ciudad está en una de esas listas, solo que no sabes dónde. Esto no es una teoría de la conspiración. Todo en este vídeo proviene de los propios documentos del gobierno, informes desclasificados de la FEMA, evaluaciones públicas del Departamento de Defensa y testimonios del Congreso que tú mismo puedes leer. No estoy aquí para decirte qué país ataca, no importa. La infraestructura es la misma, la fragilidad es la misma, la velocidad del colapso es la misma. No estamos debatiendo probabilidades, no estamos discutiendo política. Te estamos mostrando lo que sucede si la guerra llega a tu ciudad esta noche. Minuto a minuto, sistema a sistema, ciudad a ciudad con nombres que reconoces y números que puedes verificar. El gobierno ya sabe cómo se desarrollan los primeros 60 minutos. Lo han ensayado. Han construido centros de mando subterráneos para ello. Las únicas personas que no han visto la simulación son los 60 millones de estadounidenses que viven en zonas de objetivos primarios. Eso cambia ahora mismo. Considera esto tu informe. Los 5 factores que deciden si tu ciudad sobrevive. Antes de poner en marcha el reloj, necesitas entender cómo se rompen las ciudades. No todas las ciudades son iguales. Algunas aguantan días, otras no durarán ni una hora. La diferencia se reduce a 5 factores que los planificadores militares han calculado desde la Guerra Fría. Proximidad a objetivos militares. El FEMA 196 es un documento desclasificado que mapea cada objetivo nuclear en suelo estadounidense. Los campos de ICBM en Montana, Wyoming, Dakota del Norte, Colorado y Nebraska convierten secciones masivas del corazón del país en zonas de ataque primario. Cada base militar, cada centro de mando, cada instalación estratégica tiene un radio. Si vives a menos de 50 millas de cualquiera de ellos, estás en la zona de riesgo primario. No la zona de la explosión, sino la zona donde el colapso de la infraestructura se vuelve estadísticamente probable. Dependencia de la infraestructura. ¿Cuántas fuentes de energía alimentan tu ciudad? ¿Una línea o 5? ¿Cuántas fuentes de agua? Las Vegas obtiene el 90% de su agua del río Colorado. Corta eso y 2,2 millones de personas dependen de lo que haya en sus tuberías y calentadores de agua. Compara eso con una ciudad con 3 fuentes de agua independientes y 2 redes eléctricas de respaldo. Eso se llama redundancia. Y en el peor de los casos, la redundancia es la diferencia entre una mala semana y el colapso social. Población frente a capacidad de escape. Toma la población de tu ciudad y divídela por la capacidad de vehículos de cada ruta de salida. Eso te da un cronograma de evacuación. Manhattan tiene 1,6 millones de personas, 4 puentes y 4 túneles. La estimación de evacuación completa es de más de 72 horas bajo condiciones ideales. Sin pánico, sin atascos, sin accidentes. En realidad, Manhattan se convierte en una isla de civiles varados en menos de 3 horas. Houston demostró esto durante el huracán Rita en 2005. 3,7 millones de personas intentaron evacuar. Las autopistas se bloquearon durante 24 horas. La gente se quedó sin gasolina en medio del tráfico. Y eso fue por un huracán que vieron venir con 5 días de antelación. La guerra no te da 5 días. Concentración de infraestructura crítica. Si las plantas de energía, el tratamiento de agua, los centros de telecomunicaciones y los hospitales de una ciudad se agrupan en un radio estrecho, un solo ataque crea un colapso en dominó. Un impacto elimina la energía, el tratamiento de agua y las comunicaciones simultáneamente. Texas tiene infraestructura distribuida. La ciudad de Nueva York no. Esa única diferencia lo cambia todo sobre la primera hora. Posición de defensa geográfica. Las ciudades costeras son accesibles desde el mar, vulnerables a ataques navales y a la interrupción de los puertos. Las ciudades del interior tienen barreras naturales, pero estas conllevan compensaciones. Denver tiene montañas, pero agua limitada. Phoenix tiene barreras desérticas, pero agua canalizada desde cientos de millas de distancia a través de infraestructura expuesta. Ciudades portuarias como Nueva York, Los Ángeles,
San Diego y Norfolk, son simultáneamente objetivos comerciales y militares, situándolas en la cima de cada evaluación de amenazas jamás escrita. Ten en cuenta estos 5 factores. Estamos a punto de usarlos. Minuto cero. ¿Qué impacta antes de la primera bomba? La guerra moderna no comienza con una explosión. Comienza silenciosamente 72 horas antes del primer ataque cinético. Y la mayor parte del país ni siquiera se dará cuenta. El movimiento de apertura es cibernético. Los sistemas SCADA, el sistema nervioso digital que controla las redes eléctricas, el tratamiento de agua, la presión de los oleoductos y las compuertas de las presas, son los primeros en ser golpeados. Estos sistemas fueron diseñados para la eficiencia, no para la seguridad. Muchos funcionan con software de principios de la década de 2000. Un ataque coordinado los golpea en varios estados simultáneamente. La red no explota. Empieza a comportarse mal. Las lecturas de presión se disparan en las instalaciones de tratamiento de agua. Las rutas de distribución de energía se sobrecargan. Los sistemas de control de los aeropuertos muestran datos incorrectos. Nada de esto parece un ataque. Parecen fallos técnicos no relacionados que se extienden por el país un martes cualquiera. El GPS es lo siguiente: interferencia selectiva y suplantación de identidad. Spoofing. El mapa de tu teléfono te envía en círculos. Los cajeros automáticos fallan porque los relojes de las transacciones dependen de la sincronización del GPS. Los bancos, las bolsas de valores y las redes logísticas utilizan el GPS para el sellado de tiempo. Cuando esa sincronización se rompe, las transacciones financieras fallan. Las cadenas de suministro pierden el rastreo. La navegación se vuelve poco fiable y nadie conecta los puntos porque nadie espera que la guerra comience con un fallo en su aplicación de Uber. Mientras tanto, los satélites ya han mapeado cada objetivo, cada instalación militar, cada subestación eléctrica, cada puente y cada túnel. El enemigo no necesita inteligencia en tiempo real. La tienen desde hace meses. La ventana de 72 horas no trata de recopilar información. Trata de posicionar activos y esperar a que el debilitamiento de la infraestructura alcance la masa crítica. Ahora, el escenario que quita el sueño a los planificadores militares. El pulso electromagnético. Un solo dispositivo nuclear detonado entre 30 y 400 kilómetros por encima de los Estados Unidos continentales no mata a nadie directamente. Sin bola de fuego, sin hongo nuclear, solo una onda electromagnética que cae en cascada de costa a costa en una fracción de segundo, friendo cada circuito electrónico no blindado que toca. Cada vehículo moderno con gestión electrónica del motor está muerto. Cada smartphone está muerto. Cada bomba de agua, ventilador de hospital, señal de tráfico, unidad de refrigeración y torre de comunicación está muerta. El informe de la Comisión EMP de 2008 presentado al Congreso y disponible públicamente estimó que, en los 12 meses siguientes a un ataque EMP exitoso, hasta el 90% de la población estadounidense podría perecer. No por la explosión, sino por el colapso de la infraestructura que le sigue. Sin purificación de agua, sin transporte de alimentos, sin equipo médico. 330 millones de personas lanzadas de vuelta al siglo XVIII en el tiempo que lleva a parpadear. ¿Qué sigue funcionando después de un EMP? Vehículos fabricados antes de 1970 sin componentes electrónicos. Relojes mecánicos. Radios AM/FM simples a pilas. Linternas con bombillas incandescentes. Eso es prácticamente todo. El estadounidense medio tarda de 3 a 7 minutos en comprender que algo ha ido fundamentalmente mal. El primer instinto, mirar el teléfono. Luego las redes sociales. Después la confusión. Si es un EMP, el teléfono ya es un ladrillo. La fuente de información más cercana es una radio AM/FM a pilas, si tienes una. La mayoría de la gente no la tiene. Esos 3 a 7 minutos de confusión son la ventana de oro. Lo que hagas y lo que no hagas marca la trayectoria de todo lo que sigue. El reloj está corriendo. Minuto 5. Los dominós empiezan a caer. La infraestructura moderna no se degrada gradualmente. Se colapsa en secuencia. Cada pieza que cae hace que la siguiente caiga más rápido. La red eléctrica va primero. U. Funciona con 3 interconexiones principales. Este,
oeste y ERCOT, que cubre la mayor parte de Texas. Equilibran la carga entre regiones hasta que el desequilibrio supera la capacidad de compensación. Entonces falla en todas partes. El apagón del noreste de 2003 lo demostró a gran escala. Un solo error de software en una compañía eléctrica de Ohio desencadenó una cascada que cortó la electricidad a 55 millones de personas en 8 estados y partes de Canadá. Se tardó 2 días en restablecerla. Eso fue un accidente, un fallo involuntario. Ahora imagina lo intencionado, dirigido y coordinado a través de múltiples nodos de la red simultáneamente. El detalle que mantiene despiertos a los analistas de infraestructuras. Los grandes transformadores de potencia, construidos a medida, sin reserva estratégica, sin almacén de repuestos. Cada uno tarda de 12 a 18 meses en fabricarse. Destruye uno deliberadamente y su área de servicio se queda a oscuras. No por días ni por semanas, sino por más de un año. La pieza de repuesto aún no existe. El agua sigue a los pocos minutos. Los sistemas municipales dependen de bombas eléctricas para mantener la presión. Las torres alimentadas por gravedad aguantan de 24 a 48 horas de suministro. Pero las plantas de tratamiento de agua necesitan electricidad para la dosificación de productos químicos, el tratamiento UV y la filtración. En 6 a 12 horas, lo que fluye de tu grifo es agua de origen bruta y no tratada. Dependiendo del suministro de tu ciudad, eso significa sedimentos fluviales, contaminación bacteriana o algo peor. No notarás la diferencia al abrir el grifo. El agua parece la misma. No lo es. Cuando la presión del agua cae por debajo del umbral crítico, la extinción de incendios muere. Los aspersores de los edificios y los hidrantes de cada manzana dependen de una presión que ya no existe. Cualquier incendio que comience después de eso, por una fuga de gas, un accidente de coche o una vela volcada en un apartamento oscuro, arde sin control y nadie vendrá a apagarlo. Los hospitales funcionan con generadores de respaldo con 72 horas de combustible. Esos son 3 días de electricidad para ventiladores, quirófanos, bancos de sangre, medicación y refrigeración. Después de eso, los hospitales se quedan a oscuras. La cadena de reabastecimiento que normalmente entrega el diésel funciona con la misma red que acaba de colapsar. Las torres de telefonía móvil duran de 4 a 8 horas con baterías de respaldo. Entonces tu teléfono no es que no pueda conectarse, es que ya no queda red. El 85% de las líneas fijas estadounidenses se han convertido a VoIP, que depende de Internet. Si Internet muere, ellas mueren. Las viejas líneas analógicas de hilo de cobre seguirían funcionando, pero han sido desmanteladas en la mayoría de las áreas. Los centros de datos aguantan de 24 a 72 horas con generadores. Después de eso, ni correo electrónico, ni sitios web, ni resolución de DNS. Internet no se ralentiza. Deja de existir. De 4 a 8 horas después del evento, la comunicación cae a cero. No puedes llamar a nadie. No puedes enviar mensajes a nadie. Estás funcionalmente solo. Incluso si tu vecino está a 6 metros detrás de una pared, las gasolineras no pueden bombear sin electricidad. Lo que haya en tu depósito es tu autonomía total. Medio depósito te da aproximadamente 150 millas. Eso es todo. Los metros pierden la energía con pasajeros atrapados bajo tierra. Los autobuses están bloqueados en las intersecciones sin control de tráfico. Los aeropuertos cierran. El radar, las torres de control y la iluminación de las pistas necesitan energía de la red. Cada fallo acelera el siguiente. Esa es la cascada. Y todo sucede entre el minuto 5 y el minuto 15. Para cuando la persona media procesa que esto no es un apagón normal, la ventana para una acción fácil ya ha comenzado a cerrarse. Minuto 15. La ventana del pánico se abre. Ahora entra en juego la variable humana. La física era predecible. La psicología no lo es. Empiezan las compras de pánico. Tenemos datos reales sobre esto. Durante el COVID, la primera ola de compras de pánico comenzó a los 45 minutos de las principales noticias. Hubo un agotamiento del 70% en los estantes en cuestión de horas. Y eso fue una pandemia que se desarrolló a lo largo de semanas sin daños en la infraestructura. Escala eso a un escenario donde las luces están apagadas, los teléfonos están muertos
y la palabra guerra se grita en cada frecuencia AM. Los analistas de comportamiento estiman el multiplicador de pánico en aproximadamente 10 veces. Los estantes de las tiendas de comestibles contienen de 3 a 5 días de consumo normal, una característica de las cadenas de suministro justo a tiempo, just in time. Walmart, Kroger y Costco operan con una reposición continua que mantiene el producto justo para la demanda esperada hasta el próximo camión. Es brillantemente eficiente en una semana normal, pero fatal cuando los camiones dejan de llegar. 3 a 5 días de existencias se consumen en 2 a 3 horas. El pago colapsa junto con el suministro. Los terminales de punto de venta necesitan internet y electricidad. Las tarjetas de crédito se vuelven plástico. Los cajeros automáticos están a oscuras. El efectivo físico es la única moneda, y el estadounidense medio lleva menos de $50. El sistema médico se ahoga simultáneamente. UU. Tiene 2,8 camas de hospital por cada 100.000 personas, lo que está por debajo de la media de la OCDE de 4,4. La ocupación normal es del 75 al 80%, lo que no deja casi margen para emergencias. Un escenario de guerra crea de 50 a 100 veces la demanda normal. Traumatismos, eventos cardíacos, lesiones de tráfico, quemaduras y lesiones por aplastamiento de multitudes presas del pánico. Los departamentos de urgencias alcanzan su capacidad en minutos. Comienza el triaje, y no del tipo de sala de espera. Etiqueta verde, heridos leves, esperan. Amarilla, graves, tratados cuando los recursos lo permitan. Roja, críticos, tratamiento inmediato si está disponible. Etiqueta negra, expectante. Ese es el término clínico para las personas que morirán independientemente del tratamiento y por lo tanto no reciben ninguno. Es brutal, pero también es el procedimiento operativo estándar en el plan de víctimas en masa de cada hospital estadounidense. Los generadores pueden aguantar, pero la cadena de suministro está rota. Las entregas farmacéuticas se detienen. Los bancos de sangre son finitos. Los materiales quirúrgicos se agotan en horas, no en días. La respuesta policial normal es de 7 minutos. En este escenario es de 45 minutos o nada. El 911 se dispara 100 veces por encima de su capacidad. Durante el Katrina, del 40 al 60% de las fuerzas del orden en las zonas más afectadas abandonaron sus puestos. No fue cobardía, fue el instinto de proteger a sus propias familias cuando el sistema colapsa a su alrededor. Minuto 15 al 30. La seguridad es enteramente tu responsabilidad. Minuto 30. Las ciudades que caen primero. Es hora de usar nombres reales. Objetivos primarios. Los activos de mando militar son golpeados primero. Washington, D.C. es el objetivo número 1 en prácticamente cualquier simulación de guerra. La población metropolitana es de más de 6 millones. El cinturón de la ciudad, Beltway, se convierte en un aparcamiento en minutos. Los puentes del Potomac se bloquean inmediatamente. El gobierno tiene un plan para las personas dentro de instalaciones seguras. Para todos los demás, está en otro lugar antes de que empiece. Norfolk, Virginia. La estación naval de Norfolk es la base naval más grande del planeta y el puerto base de la flota del Atlántico. Las áreas civiles están directamente adyacentes a las instalaciones militares sin una separación clara. Un ataque a Norfolk alcanza a 300.000 civiles, sea intencionado o no. San Diego, California, centro de la flota del Pacífico y Camp Pendleton al lado. Encajonada entre el océano y las montañas con corredores limitados hacia el norte, la I-5 y la I-15 se obstruyen. La ciudad se convierte en un embudo sin válvula de escape. Colorado Springs, Colorado. El NORAD, dentro de Cheyenne Mountain, está excavado en granito para sobrevivir a un ataque nuclear. Los activos militares sobreviven a cualquier cosa. El 500.000 de civiles que los rodean son un cálculo diferente. Vivir junto a la instalación más protegida de América del Norte te convierte en vecino de uno de los objetivos más valiosos de la Tierra. Omaha, Nebraska, el Stratcom de EEU. En la base de la Fuerza Aérea de Offutt, es el centro neurálgico del arsenal nuclear de Estados Unidos. El mando y control de las armas nucleares pasa por esta ciudad mediana del Medio Oeste
en la que la mayoría de los estadounidenses nunca piensan. Objetivos secundarios, nodos económicos y de infraestructura. Ciudad de Nueva York, Wall Street y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Con 8 millones en los distritos y 20 millones en el área metropolitana, el metro depende de la electricidad. Si la red falla, cientos de miles quedan atrapados bajo tierra. Los puentes y túneles se vuelven intransitables en una hora. Manhattan se convierte en una isla de una manera que sus residentes nunca imaginaron. Houston, Texas, capital de la infraestructura energética. Las refinerías a lo largo del canal de navegación procesan una parte masiva del suministro nacional de combustible. Golpea el corredor de las refinerías y congelas el combustible para todo el país. El RITA ya demostró que la red de autopistas no puede soportar un éxodo masivo. 3,7 millones de personas lo intentaron y el sistema se rompió. Los Ángeles, California, los puertos de Los Ángeles y Long Beach gestionan aproximadamente el 40% de todas las importaciones estadounidenses. Destrúyelos y cortas la mitad de la capacidad de importación del país. La geografía de la cuenca, sumada al legendario tráfico, significa que la ciudad se vuelve intransitable a los 30 minutos de una crisis. Chicago, Illinois. Pasa más transporte ferroviario de carga por Chicago que por cualquier otro lugar del país. O'Hare, la convergencia interestatal y la caja de conexiones del comercio estadounidense. Si se interrumpe, las cadenas de suministro en todo el Medio Oeste se fracturan. Seattle, Washington, Boeing, Amazon, Microsoft y la base conjunta Lewis McChord. Tecnología, aeroespacial y militar están todos en un solo área metropolitana. Múltiples objetivos estratégicos en un solo blanco. ¿Está tu ciudad en esta lista? Si no, ¿estás lo suficientemente cerca de una que lo esté? El radio de explosión y la interrupción de la infraestructura no respetan las señales de límite de la ciudad. Minuto 45. ¿A quién salvan y a quién dejan atrás? No todos son salvados. No porque el gobierno no quiera, sino porque no puede. 330 millones de personas, recursos finitos y amenazas simultáneas. Las decisiones se tomaron mucho antes de esta noche. La continuidad del gobierno se activa automáticamente. Altos funcionarios, miembros del Congreso, secretarios del gabinete, jueces del Tribunal Supremo y altos mandos militares se trasladan a lugares seguros en cuestión de minutos. Están predesignados, preposicionados y preinformados. Mount Weather, Virginia. La ciudad subterránea del FEMA en las montañas Blue Ridge, con viviendas, comunicaciones, descontaminación y suministros para meses. Raven Rock, Pensilvania. El Pentágono subterráneo diseñado para sobrevivir a un ataque nuclear directo y mantener el mando incluso si DESI deja de existir. Cheyenne Mountain, Colorado. El NORAD detrás de puertas blindadas de 25 toneladas montadas sobre muelles para absorber las ondas de choque. Está construido para seguir funcionando cuando todo lo demás haya desaparecido. Luego está el avión del juicio final, el S-6B Mercury, para el mando y control nuclear aerotransportado. Si el presidente no puede llegar a una ubicación terrestre segura, el mando continúa desde los 40.000 pies. La cadena de mando nunca se rompe sin importar lo que ocurra en tierra. Estas son las personas a las que salvan. Estas instalaciones fueron construidas para sobrevivir. La financiación proviene de la misma base impositiva que las escuelas y los parques de bomberos que se abandonan en la primera hora. Jerarquía de prioridades regionales del FEMA. Primero, instalaciones militares y estratégicas. Segundo, nodos de infraestructura crítica como energía, telecomunicaciones y transporte. Tercero, áreas civiles de alta población si quedan recursos después de los dos primeros. Ese sí es la palabra que debería preocuparte. Último, áreas rurales y aisladas de las que se espera que sean autosuficientes. Ese es lenguaje burocrático para "estás solo". La Guardia Nacional tarda de 4 a 12 horas en movilizarse. La activación federal requiere una orden presidencial. En los primeros 60 minutos, el apoyo militar a las áreas civiles es cero. Llamas al 911, no hay respuesta. Esperas a la policía, no vienen. Esperas al ejército, están protegiendo la estructura de mando. Los primeros 60 minutos te pertenecen enteramente a ti.
La lista de niveles donde se clasifica tu ciudad. 5 factores aplicados a cada ciudad principal de Estados Unidos. Un nivel para cada una. Encuentra el tuyo. Nivel F. Objetivos primarios, dependencia severa, capacidad de escape mínima, los 60 minutos más peligrosos del país. Washington, D.C., Norfolk, San Diego, Colorado Springs, Omaha. Nivel C, alto riesgo, múltiples factores de vulnerabilidad, exposición significativa de infraestructura. Ciudad de Nueva York, Los Ángeles, Houston, Honolulu. Isla aislada, dependencia completa de suministros. San Francisco, geografía de península, vulnerabilidad sísmica. Nivel B, riesgo moderado, vulnerabilidades presentes pero compensadas por ventajas geográficas o estructurales. Chicago, centro interior, múltiples corredores de salida. Dallas-Fort Worth, presencia militar, dispersión urbana. Phoenix, posición interior compensada por extrema vulnerabilidad de agua. Atlanta, centro logístico, infraestructura distribuida. Miami, exposición costera, pero no es un objetivo estratégico primario. Nivel A, menor riesgo, factores mayoritariamente favorables, valor limitado como objetivo estratégico. Denver, barreras montañosas, ventaja de altitud, aunque los campos de ICBM cercanos añaden riesgo periférico. Minneapolis, interior, bajo valor como objetivo, múltiples fuentes de agua. Nashville, infraestructura distribuida, no es un nodo estratégico crítico. Raleigh-Durham, población moderada, múltiples rutas de salida. Columbus, recursos de capital estatal en el interior. Nivel S, más resiliente, alejada de objetivos, sistemas redundantes, baja densidad, autosuficiencia potencial. Boise, interior, autosuficiencia agrícola, barreras montañosas. Fayetteville, Arkansas, bajo perfil estratégico, región agrícola. Burlington, Vermont, población pequeña, opción de escape por la frontera. Duluth, Minnesota, remota, acceso al agua de los Grandes Lagos, bajo valor como objetivo. Cheyenne, Wyoming, población pequeña, base agrícola, aunque la proximidad a los ICBM es un asterisco. Ahora fuego rápido, 50 ciudades. Escucha la tuya. Anchorage, nivel B, presencia militar pero el aislamiento extremo la protege. Albuquerque, B, riesgo por la base Kirtland, pero en el interior. Austin, B, centro tecnológico en crecimiento, pero no es objetivo primario. Baltimore, C, proximidad a DC y valor portuario. Birmingham, A, interior, bajo perfil estratégico. Boston, C, historia naval, densidad portuaria. Charlotte, A, centro bancario interior pero bajo valor militar. Cincinnati, A, interior, acceso a agua de río. Cleveland, B, legado industrial, agua de los Grandes Lagos. Detroit, B, valor manufacturero, posición fronteriza. El Paso, B, presencia de Fort Bliss, frontera. Indianápolis, A, interior, buena red de autopistas. Jacksonville, B, estación naval, costera. Kansas City, A, centro agrícola interior, bajo valor como objetivo. Las Vegas, C, extrema vulnerabilidad de agua, fuente única. Louisville, A, valor logístico interior, pero bajo objetivo militar. Memphis, A, centro de FedEx, acceso al río Mississippi. Milwaukee, A, agua de los Grandes Lagos interior. Nueva Orleans, C, extrema vulnerabilidad de infraestructura, bajo el nivel del mar. Oklahoma City, B, riesgo por la base Tinker, dispersión interior. Orlando, B, bajo valor estratégico, interior de Florida. Filadelfia, C, población densa, infraestructura envejecida. Pittsburgh, A, interior, confluencia de ríos. Portland, B, puerto secundario, riesgo de subducción de Cascadia. Providence, A, área metropolitana pequeña, bajo valor como objetivo. Sacramento, B, capital del estado, interior de California. Salt Lake City, B, Base Hill, barreras montañosas. San Antonio, B, múltiples instalaciones militares, geografía dispersa. San Luis, B, interior, acceso al Mississippi.
Tampa, C. Base MacDill y CENTCOM, costera. Tucson, B. Bass Davis Mountain, amortiguador desértico. Virginia Beach, C. Adyacente al complejo naval de Norfolk. Encuentra tu ciudad. ¿Qué nivel? No puedes cambiar el nivel de tu ciudad. No puedes mover Norfolk de la base naval ni darle a Manhattan más puentes. Pero puedes cambiar lo que haces en los primeros 60 minutos. Y eso lo cambia todo. Las tres únicas cosas que importan en la primera hora. 22 minutos de lo que se rompe, se cae y se quema. Ahora la pregunta, ¿qué hago realmente? Tres cosas. No una lista de 100 puntos. 3. Número 1. Recopilar información. Primeros 5 minutos. Las personas que entran en pánico son las que no saben qué está pasando. El pánico es un síntoma de un vacío de información. Tu fuente tras un EMP o un fallo de red no es tu teléfono. Es una radio AM/FM a pilas. Los canales meteorológicos de la NOAA transmiten anuncios de emergencia. Los transmisores AM alcanzan cientos de millas. Una vez guardada en una jaula de Faraday, un cubo de basura metálico con una tapa ajustada forrado con cartón, sobrevive a un EMP y te da lo único que el 99% de la población no tendrá: información. ¿Qué pasó? ¿Dónde y cómo de grave es? Ese conocimiento es la base de cada decisión que sigue. Número 2. Agua. Primeros 15 minutos. Las bombas municipales fallan en un plazo de 4 a 8 horas. Esa ventana es tu única oportunidad para acumular existencias. En el momento en que comprendas que ha ocurrido algo grave, se llenan todos los recipientes: bañeras, ollas, cubos, botellas y la lavadora. Y esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. Tu calentador de agua contiene de 40 a 80 galones de agua limpia y potable con una válvula de drenaje en la parte inferior. Racionada a 1 galón por persona y día, eso mantiene viva a una familia de 4 durante 10 días. La mayoría de la gente nunca pensará en acceder a ella. De 4 a 8 horas después de que falle la red, tu grifo no producirá nada. Esa ventana es tu seguro de vida. Número 3. La decisión. Primeros 30 minutos. Quedarse o irse. Después de 45 minutos, las autopistas en las principales áreas metropolitanas se colapsan. Después de 60, la mayoría de las salidas son intransitables. La ventana de evacuación es de 30 a 45 minutos y se está cerrando mientras aún intentas averiguar qué ha pasado. Irse requiere preparación previa a la crisis. Una ruta predeterminada, no tu trayecto al trabajo. Una ruta de evacuación con 2 alternativas. Conocimiento de tu nivel de combustible. Medio depósito te da 150 millas. Ese es tu radio. Quedarse requiere una preparación diferente. Asegurar el hogar, llenar agua, establecer contacto con los vecinos, identificar recursos compartidos y vulnerabilidades compartidas. Convertir una residencia normal en una posición autosuficiente. Ambas decisiones son válidas, ninguna es universal, pero una debe tomarse en 30 minutos. O te vas temprano o no te vas en absoluto. Los modelos de congestión no permiten la indecisión. Información, agua, decisión. Todo lo demás es secundario. Estas tres tienen temporizadores que ya han empezado la cuenta atrás. Y cuando esos temporizadores llegan a cero, las opciones desaparecen. El informe ha terminado. Han estado simulando esto durante décadas. Juegos de guerra, modelos de fallo de red, cascadas de evacuación, matrices de triaje de población. Tienen planes, búnkeres y listas de prioridades que clasifican qué ciudades reciben recursos primero, cuáles esperan y cuáles son aceptadas silenciosamente como pérdidas de la primera ronda. Tu ciudad está en una de esas listas. Los barrios por los que conduces, las escuelas a las que asisten tus hijos y los hospitales que asumes que estarán allí están clasificados, puntuados y ordenados. Hasta hace 26 minutos no tenías idea de dónde caías. Ahora sí, la cuestión no es si esto podría suceder. La cuestión es si harás algo con los 30 minutos de advertencia que acabas de darte. Pero la guerra no es el único escenario que rompe estos sistemas. La fragilidad de la infraestructura que acabas de conocer no necesita un misil. Necesita un choque económico lo suficientemente fuerte, una interrupción del suministro lo suficientemente grave,
o un invierno lo suficientemente duro golpeando la red equivocada en el momento equivocado. Y los datos de 2026 ya están mostrando fracturas por estrés en el sistema de distribución de alimentos de Estados Unidos que no tienen nada que ver con enemigos extranjeros. 10 estados muestran indicadores tempranos de que sus cadenas de suministro de comestibles podrían ceder. Y algunos son los que nunca esperarías. Mantente alerta, mantente preparado y hagas lo que hagas. No tardes demasiado en tomar tu decisión. Si este informe cambió la forma en que ves la infraestructura que rodea tu hogar, por favor suscríbete y dale a me gusta al vídeo. Nos dedicamos a descubrir la historia estratégica y los riesgos futuros que se han mantenido fuera del ojo público. Planta las semillas de tu propia preparación. El próximo capítulo de la simulación será revelado pronto.